Creo que he saludado a todos, pero nuevamente muy buenos días, que el Señor esté con ustedes, con nosotros, y que el Espíritu Santo nos guíe en este tiempo de escudriñar las Escrituras. Estamos estudiando la carta de Hebreos. Recordamos que esa carta fue escrita para levantar el ánimo de algunos judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que ahora estaban tambaleando porque tenían persecución, porque tenían pruebas grandes. Entonces se escribió esta carta para que ellos levantaran su ánimo. Ya vamos en el capítulo 11. Este capítulo se ha denominado los héroes de la fe, porque nos habla de muchas personas que han dado testimonio de su fe en gran manera. El domingo pasado Mauricio nos habló de la fe de Abraham y de Sara. Dos cuchitos, viejitos ya, reciben una promesa del Señor, que van a ser padres de multitudes, y que de su simiente serían benditas todas las naciones. Imposible para el hombre, mas para Dios todo es posible, y totalmente se cumplió tal cual como les prometió Dios a ellos y a nosotros, porque la bendición fue para nosotros también. Hoy vamos a estudiar del mismo capítulo 11, los versículos 13 al 16. Esa porción de la palabra nos habla de que Dios prometió un lugar muchísimo mejor que el que vivimos y permanente. Y no solamente Él les prometió, sino nos prometió a nosotros como sus seguidores. A todo el que tiene fe es beneficiario de esa promesa. Algunas veces ustedes se han asombrado de ver personas que en medio de grandes tribulaciones están en paz, y no solamente en paz, muchas veces hasta manifiestan gozo. Yo recuerdo hace unos años fuimos con mi esposita y Jenny a visitar a Clemita Malagón, que es una viejita con quien nos congregamos durante 10 años y que volvimos a ver a los tiempos. Y recuerdo mucho que en medio de sus dolencias continuas, ella decía, bendito sea Dios, y no manifestaba tristeza por su dolor, sino se notaba en paz, tranquila. ¿Y saben cuál es el secreto para eso? Bueno, aquí hoy vamos a hablar un poco de eso. Es que ellos siempre confiaron en un futuro asegurado en la presencia del Señor. Cuando el camino es escabroso, pensar en el lugar donde voy a llegar, eso ayuda muchísimo para seguir adelante, sacar fuerza. Yo recuerdo cuando viajaba a mi pueblo, y siempre les cuento, 12 horas de camino, pero al final pues las fuerzas iban agotando, el hambre también acosaba. Sin embargo, uno sacaba fuerzas de donde no tenía, porque ya voy a llegar, ya faltan 2 horas, ya falta tal, porque eran 12 horas de camino. Bueno, aquí también la vida nuestra, la vida es así. Miremos el final y nos sentimos animados. Leamos el versículo. Dice así Hebreos 11, del 13 al 16. Estamos en la Reina Valera. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Todos estos, los héroes de la fe, de que veníamos hablando. Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, claramente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial.
por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Miremos entonces el versículo 13 y la primera frase. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Al leer esta frase, viene a nuestra mente, y seguramente más a la de las damas que están estudiando algo sobre los falsos maestros, en Segunda de Pedro, en Judas, dice que la Biblia nos enseña sobre los falsos maestros, y para los falsos maestros esta frase de que murieron sin haber recibido, pues no tiene sentido, ¿sí? ¿Cómo puede ser eso de que tenían fe, vivían por fe y no reciben lo que piden? ¿Acaso la fe no es pedir y recibir? Dicen los falsos maestros de hoy en día que debemos mentalizar, que debemos visualizar lo que queremos, ¿sí? Y lo vamos a obtener, que debemos sembrar y vamos a tener abundancia. Y eso, ¿cómo puede entonces este versículo decir que estos señores, los héroes de la fe, murieron y no recibieron lo prometido? Esto no tiene sentido para los falsos maestros. Los falsos maestros enseñan el evangelio, o el mal llamado del evangelio de la prosperidad, donde las promesas que enfatizan son aquellas que hablan de bendición, de sanidad, de prosperidad, y también aquellas que de dar dinero, ¿no? Una iglesia próspera es aquella en que el pastor o el apóstol, como dicen algunos, ¿sí? Tiene un ministerio tan exitoso que el pastor pues vive en lujos, ¿sí? Y dicen, así se glorifica el nombre de Dios. Tenemos un Dios poderoso que bendice. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia nos enseña que la fe no es creer para obtener todo lo que me provoca. La fe no es cumplir todos mis caprichos, mis deseos. La fe es andar en obediencia a Dios y buscar que el propósito de Dios para nuestras vidas y para el mundo se cumpla. Eso es la fe, es la verdadera fe. Es perseverar en medio de las tribulaciones, perseverar en medio de las dificultades, seguir perseverando en la oración, por ejemplo, aun cuando muchas veces no vemos que inmediatamente se cumplen nuestras peticiones. Será en el tiempo de Dios y cuando Él quiera y cuando Él sepa que es lo mejor para nosotros. Perseverar es seguir adelante, aun cuando no veamos cumplidas todas las promesas del Señor en el momento. En el caso que venimos hablando, a Abraham, por ejemplo, se le prometió que tendría multitud como descendencia, pero él no alcanzó a verla. Él murió antes, tal vez conocería a los nietos, pero una nación completa es descendiente de él, y en cierto sentido todos nosotros somos descendientes de Abraham en cuanto a la fe. Entonces él no alcanzó a ver cumplida, murió antes de que se cumpliera la promesa que se les hizo. La nación hebrea tampoco ocupó la tierra prometida en su totalidad y no fue tiempo de ocupación en paz, siempre estuvo en guerra con sus vecinos. Los creyentes del Antiguo Testamento nunca vieron cumplirse la promesa de la venida del Mesías. Murieron antes, pero murieron por fe y creyendo en Él. Es así como la Biblia muchas veces nos habla de un doble cumplimiento. Y en el caso de la venida del Mesías,
de Jesucristo, pues nosotros nos gozamos de que ya vino y pagó por nuestros pecados y sabemos que somos salvos por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Pero todavía esperamos su segunda venida. Esto implica que debemos vivir por fe y probablemente moriremos por fe, moriremos sin haber recibido la promesa de la segunda venida. Y hablando de muerte, ellos, aunque tuvieron fe, los héroes de la fe, aunque tuvieron mucha fe, murieron. Es decir, no tenemos fe para escapar de la muerte, sino para morir en fe, es decir, morir con Cristo. Para nosotros, los creyentes, la muerte es no una catástrofe, sino pasar de esta vida a la otra, de esta existencia a la eternidad. Y sobre eso, algunos recordarán lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 13 a 15. Primera de Tesalonicenses 4, 13 a 15, si lo coloca y lo lee Wilmer, le agradezco para que todos lo leamos y al tiempo lo escuchemos. Dice, ¿lo leo? ¿Ah? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En síntesis está diciendo, vean, no se pongan tristes por la muerte, no estén tristes como aquellos que no tienen esperanza, es decir, aquellos que no tienen a Jesucristo en su corazón. ¿Por qué no deben estar tristes? Porque como Cristo resucitó, nosotros, Dios lo ha prometido, también vamos a resucitar. Y si Cristo viene antes y hay personas que todavía no han muerto, también serán arrebatadas y moraremos eternamente con Cristo. Entonces, ¿por qué ponernos tristes? Es difícil y todos lo sabemos que cuando un ser querido muere, causa tristeza porque no vamos a continuar mirándolo o viendo, compartiendo con ellos este resto de vida aquí en la tierra. Pero los que creemos sabemos que va para un lugar mejor y adicionalmente que conforme a la palabra nos veremos después otra vez. No es una despedida definitiva. Por eso, en un funeral cristiano, aunque hay dolor, también hay paz, hay consuelo, hay fortaleza, hay esperanza. En cambio, cuando hay un funeral de un incrédulo, lo que más sobresale es la angustia, el dolor, pero sobre todo la desesperación y la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con él? Era tan bueno que seguramente Dios, nosotros no podemos decir seguramente Dios se va a apiadar de él. No, si no creyó, no hay tu tía que valga, se fue para el infierno, ¿sí? Por buena gente que haya sido, ¿sí? Pero si puso su fe en Jesucristo, pues sabemos para dónde va. Es decir, nosotros desde ahora podemos tener la certeza de que nos vamos para el cielo si ponemos la fe en Jesucristo. Y eso no por nosotros, sino por lo que Dios dice en su palabra. Él nos dice que a los que creen, a los que le reciben, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si son hechos hijos de Dios, pues van para el cielo o vamos para el cielo. Pero es necesario creer y recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y continuando con este tema de Hebreos, en la segunda parte del versículo 12 dice que
que no recibieron, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Dice que no vieron el cumplimiento de las promesas, pero creyeron y la vieron de lejos. La fe abre nuestros ojos para ver más allá de lo presente. Cuando uno cree, sabe lo que sigue porque Dios le muestra en su palabra. A diferencia de los que adoran ídolos, que, como dice la misma palabra, pasan a ser como sus ídolos, que ven, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. Ellos no pueden ver más allá y viven preocupados por el presente. Bueno, hoy no pude comportarme bien y probablemente si me muriera en este momento me voy para el infierno. Voy a confesarme para ir al cielo. Y vuelve y otra vez y viven en incertidumbre y no tienen la certeza que tenemos conforme a la palabra nosotros quienes hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Los que hemos puesto, igual que los héroes de la fe, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, podemos ver cómo, lo dice la palabra, Cristo pagó por nuestros pecados y sabemos que somos salvos. Estamos seguros de que las promesas de Dios se cumplen. Ellos estaban seguros y dice, las saludaban, es decir, celebraban lo que estaba prometiendo Dios porque sabían que eso es un hecho. Lo que Dios promete, pues se cumple porque es Dios el que lo promete. Además, teniendo fe, podemos percibir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y el Espíritu Santo nos capacita para cumplir esa voluntad. También nos capacita para afrontar tribulaciones y para esperar la segunda venida. Un ejemplo de ver hacia el futuro es el apóstol Pablo, cuando iba camino a Jerusalén, dice en Hechos 20, 22, 23, dice, no sé ciertamente lo que recibiré en Jerusalén con exactitud, pero el Espíritu Santo me repite por todas partes que me esperan aflicciones y sin embargo voy. Él quería hacer la voluntad de Dios, no obstante que veía que venían aflicciones para su vida. La fe nos ayuda entonces también a valorar o a distinguir lo espiritual por encima de lo material. Antes nos interesaba nuestros caprichos egoístas, nuestro deseo de tener, de ser, de superarme, y nos vanagloriamos. Inclusive muchas veces yo mismo lo dije, mire de dónde vengo, un pueblo donde no conocía ni los carros y mire, ya llegué a ser empleado de una de las mejores entidades de la nación. Eso era la vanagloria nuestra porque ese era un cumplimiento de deseos egoístas. Pero ahora, teniendo fe, nos permite ver Dios que nada somos, que somos pecadores y que Jesús nos salvó. O sea, nos salvó no para que satisfaciéramos nuestros deseos egoístas, sino para hacer su voluntad. Por fe podemos ver desde ya nuestro futuro en la presencia de Dios. Una persona que muestra el cambio de antes de tener fe a después, son muchas, pero quiero mencionar solamente a Zaqueo.
Zaqueo, ustedes conocen la historia, era un recaudador de impuestos que consideraban que traicionaba a su nación porque estaba recogiendo impuestos para el rey, que era su opresor, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que se quedaba con una parte de lo que recogía. Él esperó allá para poder ver al Señor Jesús, se subió a un árbol y esperó hasta que llegara, y cuando llegó lo invitó a su casa y puso su fe en Jesucristo. Entonces se dio cuenta que ¿para qué sirve todo lo que tengo? No necesito nada. Entonces dijo, voy a dar lo que tengo a los pobres, ¿sí? Y a los que les he robado les voy a dar 4 veces más de lo que les robé. Sí, ya despreció las cosas de este mundo porque pudo apreciar por su fe que es lo eterno, lo más importante. Si nosotros tuviéramos una verdadera fe, que espero que la tengamos, también tenemos un enfoque correcto de lo que es la vida. Notamos que no vivimos para tener riquezas. Para eso no nos hizo Dios, nos hizo para su gloria. Y que mientras estamos aquí esperando que el Señor Jesús venga o que nos lleve, Él nos va a sostener. No es nuestro propósito de vida, no es tener riquezas, fama o buen nombre, no sé. Luego dice, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, en el 11, versículo 13, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, esos héroes de la fe, dice, entendieron que este mundo no era su hogar. Sabían que tenían un hogar mucho mejor y más duradero, que es el cielo. El cielo lo consideraron su patria. Así también nosotros debemos tener siempre presente que no somos de aquí, que nuestra patria está en el cielo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos de paso, vamos para nuestra patria, nuestro destino es ese lugar que el Señor Jesús dijo que iba a preparar para nosotros, como lo dijo en Juan 14, versículo 1 y 2, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. ¿Qué más queremos? Sabemos para dónde vamos y es el mismo Señor Jesús que nos dice que Él fue a preparar un lugar para nosotros. Ahora cabe la pregunta. Si nuestro pasaporte dice ciudadanos del reino del cielo, ¿cómo es nuestro comportamiento? ¿Nos estamos comportando realmente como ciudadanos del cielo? Si somos extranjeros, nuestras costumbres, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros programas, nuestras expectativas deben ser diferentes a la gente del mundo que vive para el aquí y que vive para el ahora. Nosotros vivimos pasando por esta tierra, pero vamos para un lugar que que el Señor Jesús nos está preparando. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 1:17 dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Entonces, mientras estemos como peregrinos aquí, ¿qué debemos hacer? Vivir con temor reverente. Es decir, el temor de Dios no es miedo, sino resaltar por quién es Él. Y en 1 Pedro 2:11 dice, queridos hermanos, les ruego que como extranjeros y peregrinos en este mundo, se aparten de los deseos
pecaminosos que combaten contra la vida. ¿Qué debemos hacer? Apartarnos de los deseos pecaminosos. Los deseos es algo que uno puede manejar. Fue así como Lot, que estaba en Sodoma, pero no se sentía de allí, sino que cada día se lamentaba por la maldad de esa nación. Enoc caminó, en lugar de caminar por el mundo, caminó con Dios y fue traspuesto, es decir, fue llevado al cielo sin haber muerto. Noé sintió mucho dolor por su generación, por la generación en que él vivió, y construyó un arca y fue objeto de burla de mucha gente, pero seguía adelante firme. Abraham dejó la familia, dejó su patria, dejó todo lo que tenía para seguir al Dios que lo llamaba. Y decidió ser extranjero antes que estar lejos de la voluntad de Dios. Continuando, encontramos entonces que, pues, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Es decir, ellos se consideraron extranjeros, ¿sí? Y querían volver a su tierra, a su patria, pero su tierra y su patria, si hubieran querido, volvían, así como caminaron para llegar, como Abraham caminó, por ejemplo, desde Mesopotamia hasta la tierra prometida, hubiera podido devolverse, lo que está diciendo ahí. Pero si se hubiera devuelto, no estaba llegando ya a su tierra, porque allí mismo se hubiera sentido extranjero, ya que su patria era la patria celestial. Para quienes nos convertimos un poco ya tarde, ya maduros, cabe esta pregunta: ¿qué sienten o qué sentimos cuando recordamos los tiempos en que disfrutábamos con amigos y con familiares de fiestas, aventuras amorosas, de licor, de conversaciones, de chistes de doble sentido? ¿Qué sentimos? ¿Nos causa nostalgia? ¿O por el contrario, nos parece que ese tiempo vale la pena olvidarlo? ¿O por el contrario, nuestro anhelo es más bien que el Señor Jesús venga pronto por su iglesia para disfrutar de su presencia eternamente? Y como decíamos, la fe nos capacita para perseverar en medio de las pruebas. Por eso, Esteban, ustedes recuerdan la historia de Esteban, cuando lo estaban apedreando, ¿sí? En ese momento, él miró, dice que miró al cielo y vio la patria celestial, vio para dónde iba, y por eso fue capaz de decir: perdónalos, porque no saben, como el Señor Jesús también lo dijo. Cuando Pablo estaba en la cárcel, escribió: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. No se desanimó, sino prosigo, persevero en la fe. Voy hacia la patria celestial. Y en el versículo 16 dice: pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hablamos en las predicaciones pasadas de Enoc, de Abel, de Noé, de Abraham, ¿sí? Ellos fueron hombres que fueron fieles y justos, que vivían una verdadera fe,
Por eso no se preocuparon por adquirir cosas de este mundo, ni de orar torciéndole la mano al Señor, como dicen algunos, para alcanzar sus apetitos, sus anhelos, sino que hicieron la voluntad de Dios. Por eso Dios no se avergonzó de ellos, porque su fe era genuina, es decir, no buscaban comodidades acá, sino buscaban agradar a Dios y la patria celestial. Puede suceder, porque dice, y no se avergonzó de ellos, puede suceder que nosotros nos avergoncemos de otros u otros se avergoncen de nosotros, e inclusive puede suceder que nosotros nos avergoncemos de nosotros mismos. Y eso puede ser, por ejemplo, preguntándonos, ¿cómo es posible que yo llevo 40 años ya en la fe y todavía haciendo o pensando estas cosas? Qué vergüenza, ¿no es cierto? Porque Dios sí nos está viendo, ¿sí? Nosotros podemos aparentar, como hablábamos esta mañana con los varones hablando de fe, podemos vivir como si realmente fuéramos santicos y en el fondo tener cosas guardadas. Y mencionaba yo en ese momento la vida del joven rico, quien fue al Señor Jesús, le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijo, pues cumple los mandamientos, ama al Señor tu Dios, ama al prójimo y tal. Dijo, yo todo eso lo he hecho. Y seguramente estaba convencido de que lo había hecho, ¿sí? Y seguramente la gente que lo rodeaba lo hubiera tenido como un ejemplo digno de imitar. Pero el Señor Jesús le hizo una pregunta que destapó su corazón y fue, entonces, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? Se entristeció. Le demostró el Señor Jesús al joven rico que no era tal que amaba a Dios más que a los demás. Él amaba sus riquezas y no fue capaz de salir de ellas para seguir al Señor. Dice también que Dios les preparó una ciudad. Lo dice en este capítulo como 2 o 3 veces habla de ciudad. En el versículo 10 del capítulo 11, dice que a Abraham le esperaba la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y si vamos a Apocalipsis, capítulo 21, versículos, leamos del 1 hasta el 4, vemos que también nos habla de una ciudad. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la ciudad para la cual vamos. Ciudad donde está el Señor, donde Él
cubre todas nuestras expectativas y necesidades. Dice ya, no habrá sufrimiento porque no habrá ni dolor, no habrá lágrimas, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor. Todo eso pasó mientras estábamos en nuestra tierra. Nos entusiasma, nos anima a pensar en esa ciudad para la que el Señor nos lleva. Tengámoslo presente especialmente cuando estemos enfrentando dificultades, cuando haya tribulaciones. En ese momento, inclusive, pareciera que a veces se acerca la muerte. No lo veamos como algo catastrófico, sino, bueno, si el Señor quiere llevarme, me va a llevar a un lugar mejor. En síntesis, tener fe, como la que tuvieron los héroes de la fe, no es tener todo lo que quiero con solo pedir. Tener fe es hacer la voluntad de Dios y perseverar aún en medio de las tribulaciones. Vivir por fe es confiar en las promesas de Dios, aunque a veces sintamos que como que se está tardando el cumplimiento, como cuando oramos y esperamos. Si oramos por familia inconversa y esperamos días, meses, años y no pasa nada, debemos seguir confiando, porque Dios es bueno y llegará el día en que dé discernimiento para distinguir entre el verdadero evangelio y el que no es verdadero, que nos lleve a nuestros familiares a creer, o amigos a creer que no podemos salvarnos por nuestras propias obras, que nada podemos hacer para salvarnos, más bien dicho, que es únicamente poniendo nuestra fe en el Señor Jesús que nos podemos salvar, y que lo único que podemos hacer nosotros es recibir y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y para quien aún no ha puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, alguien decía hace un momento, no es decirle esta es la fórmula, como decía más exactamente Marcos, no es esta la fórmula, diga esta oración y ya quedó salvo. No. Se necesita tener un encuentro personal con el Señor Jesús, puede ser en público, en privado, como sea. Reconocer que es pecado y arrepentirse y confesarlo y decirle al Señor, quiero que seas el que gobierna mi vida, quiero que tomes mi vida. Quiero vivir conforme a tu voluntad. Y eso lo puedes hacer en cualquier lugar, en cualquier momento. Pero solamente mientras tengas vida física. Porque como decía hace rato, el que muere ya no hay nada, el que muere físicamente, sin haber recibido a Jesucristo como Señor y su Salvador, también muere espiritualmente y ya no hay nada que valga. Pero si entregas tu vida al Señor Jesús ahora o más tarde, y cuanto antes mejor, ¿sí? Estás dentro de esa promesa de que el Señor Jesús dijo, les voy a hacer moradas para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así que el llamado es claro. El Señor Jesús nos está abriendo sus brazos para que el que no ha ido llegue a Él. Y a nosotros que llevamos mucho tiempo o algún tiempo en la fe, viviendo por fe, los momentos de dificultad
traigamos a mente que Dios nos espera en el cielo para que disfrutemos de su presencia, donde ya no habrá ni lágrima, ni muerte, ni dolor, ni todas las cosas que a veces padecemos acá. Démosle gracias a Dios porque su palabra es clara. No hay mucho que interpretar, pero sí hay mucho que obedecer. Padre, muchas gracias porque en tu infinita misericordia, primeramente, nos diste a tu Hijo Cristo para que viniera por nosotros, que viniera a salvar y a buscar al que se había perdido. Nosotros estábamos entre los perdidos y por tu infinita misericordia el Señor Jesús vino y nos rescató. Pagó un precio carísimo, como es su propia sangre, pero nos rescató y nos ofrece, o más bien nos promete, y si promete, Señor, tu promesa es verdad, estaremos un día en tu presencia, disfrutando eternamente y ya no necesitaremos nada de lo que estamos necesitando ahora para vivir, porque tú suplirás todas nuestras necesidades. Señor, dejamos en tus manos, Señor, esta semana, que tú estés guiando cada paso, cada pensamiento, cada acción nuestra, para que hagamos tu voluntad, para que vivamos como ciudadanos del reino del cielo, en obediencia, en amor y sobre todo adorándote con nuestra vida, no solamente con nuestra boca. En el nombre del Señor Jesús, amén.